Mantente atento a la siguiente entrega de Historias Reales de Héroes Urbanos y acompaña a los héroes de Riverside en su viaje de valentía y esperanza. La ciudad te necesita. La lucha contra las aguas. La noche parecía interminable mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad de Riverside. El equipo de emergencia, formado por policías, bomberos y paramédicos, trabajaba incansablemente en medio de las inundaciones, enfrentando un desafío tras otro. La coordinación y la colaboración entre los servicios de emergencia eran más cruciales que nunca. David, el oficial de policía, había vuelto a su patrulla después de ayudar en el rescate en el ático. Había muchas más llamadas de emergencia en espera, y las calles de la ciudad seguían inundadas. A medida que avanzaba, su radio sonaba constantemente con informes de personas atrapadas en sus hogares y vehículos. Sara, la capitana de bomberos, lideraba a su equipo en operaciones de rescate en todo Riverside. Con botes inflables y cuerdas de rescate, se enfrentaban al desafío de llegar a las personas atrapadas en áreas inundadas y llevarlas a salvo. Cada operación era una carrera contra el tiempo, ya que el nivel del agua seguía subiendo. Lisa, la paramédica, trabajaba incansablemente con su equipo para brindar atención médica a las personas rescatadas. Había lesiones leves y heridas más graves debido al caos causado por la inundación. Cada persona atendida era un recordatorio de la importancia de su labor en medio de la adversidad. La comunicación entre los servicios de emergencia era constante. Lisa mantenía a David y a Sarah informados sobre las áreas más afectadas y las necesidades médicas urgentes. David proporcionaba seguridad en las zonas de rescate, y Sarah aseguraba que los bomberos se movieran de manera segura y efectiva en su labor de rescate. A medida que avanzaba la noche, las operaciones de rescate se sucedían una tras otra. En una calle, el equipo de bomberos llevaba a salvo a una familia desde el segundo piso de su casa. En otra, David y su colega ayudaron a evacuar un hogar inundado con la ayuda de balsas inflables improvisadas. La lluvia persistente y la oscuridad no disminuían la determinación del equipo de emergencia. Sabían que cada vida salvada era un triunfo en medio de la tragedia. Los ciudadanos, atrapados por la inundación, mostraban su agradecimiento con lágrimas de alivio cuando eran rescatados. Mientras tanto, Lisa continuaba coordinando las operaciones desde el Centro de Control de Emergencias. La situación se estaba volviendo cada vez más desafiante, y la necesidad de recursos adicionales era evidente. Lisa se comunicó con las autoridades de la ciudad y solicitó refuerzos y suministros médicos adicionales. El equipo de emergencia estaba agotado, pero no se rendía. Cada integrante se apoyaba en el otro, sabiendo que estaban haciendo una diferencia en la vida de las personas que necesitaban ayuda desesperadamente. Con el amanecer, la lluvia finalmente cesó, y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. A medida que la ciudad de Riverside evaluaba los daños sufridos, los héroes anónimos de la noche, los policías, bomberos y paramédicos, sabían que habían demostrado una vez más la importancia de la coordinación y la cooperación en tiempos de crisis. El capítulo de la lucha contra las aguas era un testimonio de la dedicación de estos valientes profesionales de los servicios de emergencia. A pesar del caos inicial, habían trabajado juntos para rescatar a personas atrapadas, brindar atención médica y asegurarse de que nadie quedara abandonado en esta tragedia natural. A medida que la ciudad se preparaba para la fase de recuperación, todos sabían que podían confiar en estos héroes anónimos para estar allí cuando más se los necesitaba. La noche había sido un recordatorio poderoso de la importancia de su labor y su compromiso con la comunidad de Riverside, la lucha contra las aguas. La noche parecía interminable mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad de Riverside. El equipo de emergencia, formado por policías, bomberos y paramédicos, trabajaba incansablemente en medio de las inundaciones, enfrentando un desafío tras otro. La coordinación y la colaboración entre los servicios de emergencia eran más cruciales que nunca. David, el oficial de policía, había vuelto a su patrulla después de ayudar en el rescate en el ático. Había muchas más llamadas de emergencia en espera, y las calles de la ciudad seguían inundadas. A medida que avanzaba, su radio sonaba constantemente con informes de personas atrapadas en sus hogares y vehículos. Sara,
la capitana de bomberos, lideraba a su equipo en operaciones de rescate en todo Riverside. Con botes inflables y cuerdas de rescate, se enfrentaban al desafío de llegar a las personas atrapadas en áreas inundadas y llevarlas a salvo. Cada operación era una carrera contra el tiempo, ya que el nivel del agua seguía subiendo. Lisa, la paramédica, trabajaba incansablemente con su equipo para brindar atención médica a las personas rescatadas. Había lesiones leves y heridas más graves debido al caos causado por la inundación. Cada persona atendida era un recordatorio de la importancia de su labor en medio de la adversidad. La comunicación entre los servicios de emergencia era constante. Lisa mantenía a David y a Sarah informados sobre las áreas más afectadas y las necesidades médicas urgentes. David proporcionaba seguridad en las zonas de rescate, y Sarah aseguraba que los bomberos se movieran de manera segura y efectiva en su labor de rescate. A medida que avanzaba la noche, las operaciones de rescate se sucedían una tras otra. En una calle, el equipo de bomberos llevaba a salvo a una familia desde el segundo piso de su casa. En otra, David y su colega ayudaron a evacuar un hogar inundado con la ayuda de balsas inflables improvisadas. La lluvia persistente y la oscuridad no disminuían la determinación del equipo de emergencia. Sabían que cada vida salvada era un triunfo en medio de la tragedia. Los ciudadanos, atrapados por la inundación, mostraban su agradecimiento con lágrimas de alivio cuando eran rescatados. Mientras tanto, Lisa continuaba coordinando las operaciones desde el Centro de Control de Emergencias. La situación se estaba volviendo cada vez más desafiante, y la necesidad de recursos adicionales era evidente. Lisa se comunicó con las autoridades de la ciudad y solicitó refuerzos y suministros médicos adicionales. El equipo de emergencia estaba agotado, pero no se rendía. Cada integrante se apoyaba en el otro, sabiendo que estaban haciendo una diferencia en la vida de las personas que necesitaban ayuda desesperadamente. Con el amanecer, la lluvia finalmente cesó, y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. A medida que la ciudad de Riverside evaluaba los daños sufridos, los héroes anónimos de la noche, los policías, bomberos y paramédicos, sabían que habían demostrado una vez más la importancia de la coordinación y la cooperación en tiempos de crisis. El capítulo de la lucha contra las aguas era un testimonio de la dedicación de estos valientes profesionales de los servicios de emergencia. A pesar del caos inicial, habían trabajado juntos para rescatar a personas atrapadas, brindar atención médica y asegurarse de que nadie quedara abandonado en esta tragedia natural. A medida que la ciudad se preparaba para la fase de recuperación, todos sabían que podían confiar en estos héroes anónimos para estar allí cuando más se los necesitaba. La noche había sido un recordatorio poderoso de la importancia de su labor y su compromiso con la comunidad de Riverside. El amanecer de la esperanza. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, disipando lentamente las nubes grises que habían cubierto Riverside durante toda la noche. La lluvia, que había caído sin piedad durante horas interminables, finalmente había cesado. Las aguas que habían inundado calles y hogares comenzaron a retroceder lentamente, dejando atrás un paisaje transformado y destrozado. En medio del silencio que había reemplazado al estruendo de la tormenta, la ciudad de Riverside comenzaba a enfrentar las secuelas de la inundación. Los edificios y las calles estaban cubiertos de lodo y escombros. Los vehículos arrastrados por las inundaciones yacían abandonados, recordatorios mudos de la ferocidad de la tormenta. Sin embargo, lo que brillaba con más fuerza en medio de la devastación era el espíritu de la comunidad y la valentía de los héroes anónimos que habían luchado incansablemente durante toda la noche. Los oficiales de policía, bomberos y paramédicos habían trabajado en estrecha coordinación, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. David, el oficial de policía, estaba exhausto pero lleno de gratitud. Se detuvo junto a su patrulla y miró a su alrededor. Había sido testigo de escenas de desesperación y esperanza durante la noche, pero lo que más recordaría serían las miradas de alivio en los rostros de las personas que habían sido rescatadas. Sarah, la capitana de bomberos, supervisaba las operaciones finales de su equipo. Los bomberos habían trabajado incansablemente para rescatar a personas atrapadas en sus hogares inundados y ahora comenzaban a regresar al cuartel.
Sarah sabía que la noche había sido un desafío sin igual, pero también un testimonio del coraje y la determinación de su equipo. En el centro de control de emergencias, Lisa, la paramédica, cerraba su turno de trabajo. Había coordinado las respuestas de los servicios de emergencia en tiempo real y había brindado orientación crítica durante toda la noche. Sabía que su labor había sido esencial para salvar vidas, y se sentía orgullosa de haber sido parte de un equipo tan dedicado. A medida que los rescatadores regresaban a sus bases, las miradas se cruzaban y los apretones de manos expresaban un profundo agradecimiento y respeto mutuo. Habían compartido una noche de caos y desafío, pero también habían compartido una misión: proteger y servir a su comunidad en su momento de necesidad. El amanecer de un nuevo día también marcó el comienzo de la fase de recuperación para Riverside. Los equipos de limpieza y restauración comenzaron a trabajar en la eliminación de escombros y lodo de las calles y en la restauración de servicios públicos interrumpidos por la inundación. La comunidad de Riverside se unió en un esfuerzo colectivo para ayudar a sus vecinos afectados por la inundación. Vecinos ofrecían refugio a quienes habían perdido sus hogares, voluntarios se presentaban para ayudar en las tareas de limpieza y donaciones de alimentos y suministros fluían generosamente. La ciudad estaba herida pero unida. La noche había sido un recordatorio poderoso de la importancia de la solidaridad y la cooperación en tiempos de crisis. Había demostrado que, incluso en medio del caos, la humanidad podía brillar con bondad y compasión. David, Sarah y Lisa, junto con sus colegas, seguían trabajando en la fase de recuperación, brindando apoyo a la comunidad y asegurándose de que nadie quedara atrás. A medida que Riverside se levantaba de las inundaciones, también se alzaba con una mayor comprensión de su propia resiliencia y la de aquellos que habían estado dispuestos a arriesgar todo por el bienestar de los demás. El capítulo final, El amanecer de la esperanza, era un tributo a la valentía y el compromiso de los héroes anónimos de la noche. Habían enfrentado una de las peores tormentas de su historia, pero habían demostrado que, cuando se unían en servicio a su comunidad, podían superar incluso los desafíos más abrumadores. Riverside se había fortalecido en la adversidad, recordándoles que podían confiar en estos valientes equipos de emergencia cuando más los necesitaban.